Hey, Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad y por estar aquí en este webinar. Vamos a dar 5 minutos más para que más personas puedan unirse a esta sala. Muchas gracias.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a este webinar. Ya tenemos aquí a algunas personas conectadas. De todos modos, seguramente muchos más se irán conectando durante esta transmisión. Entonces, vamos a dar inicio. Los quiero dejar a cargo de nuestro compañero Luis Fernando García, quien es encargado aquí en Intercoamex de la marca Molecular Vista. Luis, los dejamos contigo. Perfecto, John, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien todos. ¿Puedes confirmarme nada más? Sí, Te escuchamos bien, Luis. sí escuchamos. Ok, perfectísimo. Pues bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos nuevamente por estar acompañándonos en este nuestro primer webinar acerca de, bueno, esta marca con la que hemos ya colaborado un par de años, Molecular Vista, que tiene una técnica bastante interesante y creo que va a ser muy novedosa para todos los asistentes del día de hoy. Bueno, digamos, para poder empezar con el tema, me gustaría hacer una breve presentación de nuestros dos principales panelistas. En este caso, bueno, tenemos al doctor Miguel Venegas, quien forma parte del grupo de trabajo de Molecular Vista. El doctor Miguel se ha encargado de instalar el equipo que tenemos actualmente aquí en México como tal. Y bueno, pues su expertise ha estado relacionado desde su maestría y su doctorado en varias áreas relacionadas con lo que es microscopía de fuerza atómica en diferentes, digamos, aplicaciones. Entonces, creo que tenemos una persona muy capaz que nos va a poder apoyar muchísimo el día de hoy para, pues bueno, alcanzar a comprender un poco más acerca de esta técnica. Y por otro lado tenemos al ingeniero Mauricio Vini, quien forma parte del grupo de trabajo del TEC de Monterrey. Bueno, específicamente es el coordinador de planeación de instrumental y aplicaciones del Centro de Nanotecnología del TEC de Monterrey en el campus Monterrey. Y bueno, el ingeniero Vini está aquí con nosotros para hablarnos un poco acerca de su experiencia con el uso del equipo en este último año y también, pues bueno, los resultados que han podido encontrar. Y creo que esto también va a ser un poco interesante o muy interesante para todos los presentes, ya que vamos a ver algo, digamos que en específico y con una aplicación, pues ya en proceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que sin más, yo nada más no sé si vamos a mencionar un poco las reglas del juego. Hola, Luis. Sí, muchas gracias. Por favor, les pedimos a todos su completa atención para este webinar. Favor también de dejar cámaras y micrófonos apagados. Vamos a compartirles al finalizar esta sesión el link para que ustedes puedan ingresar nuevamente al video si es que necesitan revisar algún detalle o checar alguna información que se les hizo muy relevante y puedan tenerlo ustedes a la mano. De igual manera, si tienen algún colaborador que ustedes sepan que puede interesarles mucho esta plática, no duden en compartirles el link con el cual ustedes llegaron para acá, para que ellos también puedan ingresar y puedan ser parte de este webinar. Y pues bueno, sin más, damos comienzo oficialmente a este webinar. Los dejamos a cargo del doctor Miguel Venegas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sin problema, Sí, te Miguel, escuchamos gracias. perfecto. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Esperamos sinceramente que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este webinar de Molecular Vista e Intercovamex. Voy a comenzar un poco esta plática pues, dando una introducción de lo que es la compañía. Después hablaré un poco de algunas técnicas de caracterización química que son muy comunes en los laboratorios de investigación. Después me introduciré más en la técnica específica de fuerza fotoinducida, hablar de sus características, así como la presentación de ciertos resultados interesantes, cómo podría complementar esta técnica las diversas técnicas ya presentes en el mercado y la presentación del equipo y sus características. Bueno, Molecular Vista pues se encuentra en el Valle Silicio de California, al sur de San José, y fue fundada en el 2011 por dos grandes veteranos en la industria de fuerza atómica y de microscopías de sonda local. El doctor Song es cofundador de Park Scientific Instruments y lleva más de 30 años de experiencia en la industria de la microscopía de fuerza atómica. El profesor Dr. Kumar Wickrang Massinger
Es miembro de la Junta Directiva de Molecular Vista y él es inventor inventó y patentó diversos tipos de microscopía de sonda local, como la microscopía óptica de campo cercano de barrido de dispersión, conocida como SNOM, AFM dinámico en amplitud modulada, microscopía de fuerza electrostática, microscopía de fuerza magnética, microscopía de sonda Kelvin y microscopía de fuerza fotoinducida, que es el tema que hoy vamos a tomar. Disculpa, Miguel. Creo que no estás presentando tu presentación. Sí, de hecho, Miguel no se alcanza a ver la presentación. Oh. Por interrumpirte. Ok, a ver. Perfecto. Perdón, sí. Ahora sí. Ok, perdón. Bueno, entonces este es donde estamos. Este es el doctor Song, del cual les hablé, el doctor Kumar. Y tenemos también al doctor Tom. El doctor Tom es el inventor del primer sensor de fuerza comercial para AFM, inventor de la técnica de frecuencia modulada en AFM y cuenta con más de 140 patentes en investigación industriales. Ahora bien, nuestra motivación es el desarrollo y creación de una técnica robusta de metrología que por medio de fuerza fotoinducida, que nos permita la observación directa e identificación química de materiales a nanoscala. Y asimismo poder implementar este tipo de técnicas en el ámbito de la investigación y en el dominio de la industria. El mapeo químico para un análisis elemental, bueno, ya sabemos que es posible gracias a la microscopía electrónica Aquí, por ejemplo, estoy mostrando dos ejemplos. Un ejemplo de un cristal de titanato de estroncio, por el cual fue caracterizado por medio de un microscopio electrónico de transmisión con tecnología ChemiSTEM y corrección de aberración, donde es posible identificar los diferentes elementos químicos o átomos que componen esta superficie. Del lado derecho vemos un análisis de un mapeo elemental de un dispositivo por medio de espectroscopía de rayos X de energía dispersiva. Entonces, esta técnica, bueno, pues tiene una gran capacidad de mapeo y composición elemental de la muestra. Se alcanza resolución atómica en ciertas circunstancias, pero posiblemente sea un poco complicado lograr obtener imágenes en materiales aislantes o moléculas orgánicas en materiales aislantes o sistemas biológicos en materiales aislantes. Ahora bien, por otro lado, para recopilar información molecular normalmente se utiliza espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que realmente pues, es un equipo de batalla en los laboratorios de química analítica. Como sabemos, pues todas las moléculas tendrán una huella química única basada en los modos de vibración de los enlaces atómicos presentes debido a la absorción de la radiación infrarroja, que al hacer un barrido en números de onda de este haz luminoso sintonizable, nos va a permitir obtener información específica de la especie química con la que estamos interactuando. Es realmente una gran herramienta de detección para aprender más sobre materiales y composiciones, pero uno de los problemas con los que nos encontramos es la resolución espacial con la que cuenta este tipo de técnica, la cual impide la capacidad de resolución por debajo del límite de difracción. Y es aquí donde nosotros podemos recurrir a fuerza fotoinducida, a la microscopía de fuerza fotoinducida, para determinar la información molecular más allá del límite de difracción. Un breve recordatorio de lo que es fuerza atómica dinámica. Bueno, en fuerza atómica dinámica, pues nosotros usamos un sensor de fuerza conocido como cantilever. Y este sensor de fuerza va a comenzar a interactuar con las fuerzas atractivas de superficie. Por encima de la superficie, pues vamos a encontrar todo un régimen de fuerzas atractivas que se componen de fuerzas químicas, fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas ya más a largo alcance. Pero en condiciones ambientales, pues también vamos a encontrar fuerzas capilares y fuerzas de menisco debido a la capa, a la pequeña película de capa que se encuentra, que se forma por encima de la superficie. AFM dinámico puede trabajar en dos modalidades, uno que es amplitud modulada, en la cual se utiliza el cambio de amplitud cuando el sensor de fuerza está interactuando con el régimen de fuerzas
atractivas de la superficie para regular la distancia entre la punta y la superficie, y el modo de frecuencia modulada, que utiliza un cambio de frecuencia del cantilever cuando interactúa con el régimen atractivo para regular la distancia entre la punta y la muestra. Ahora bien, también es posible hacer un mapeo químico elemental vía AFM en frecuencia modulada, haciendo un tipo de espectroscopía. Esto es haciendo una curva en cambio en frecuencia en función de la distancia para ver cómo cambia. Es el cambio en frecuencia que es proporcional a la fuerza, al gradiente de fuerzas de la superficie, y por medio de un proceso de normalización, bueno, pues es posible distinguir entre especies químicas. Este tipo de espectroscopía pues requiere cierto tiempo, está limitada a alto vacío y posiblemente no sea la mejor técnica indicada para aplicaciones en materiales o aplicaciones industriales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros en esta interacción de la punta oscilante con la superficie, interactuando con este régimen de fuerzas atractivas, se le envía un láser pulsante a una frecuencia omega m? Bueno, pues se ha encontrado que este fenómeno obviamente va a producir una absorción que va a excitar las resonancias moleculares y producirá otro gradiente de fuerzas atractivas que puede ser detectado mecánicamente por la punta oscilante, incluso a nivel molecular único. A partir del descubrimiento o de la invención de esta técnica en el 2010, se han ido descubriendo estas tres fuerzas que hoy se conocen como una fuerza dipolo-dipolo, una fuerza de amortiguamiento optomecánico y una fuerza de expansión térmica. Las fuerzas de dipolo-dipolo, bueno, son fuerzas instantáneas entre los dipolos inducidos por la punta y la muestra, debido por el campo eléctrico del haz luminoso. La fuerza térmica es un incremento en la temperatura debido a la absorción de la luz, que resulta en una deformación de la tensión térmica de la muestra y que eventualmente da lugar a una expansión térmica. Y finalmente, más recientemente, el amortiguamiento optomecánico, que está relacionado con la pérdida del cantilever como consecuencia directa de la molécula excitada a su resonancia óptica. Entonces, existe todavía mucho debate, mucha polémica en cuál de todos este tipo de fuerzas son las encargadas de producir los espectros de PIFIM. Es muy complicado, obviamente, todo esto. Este es nada más un esquema general, nada más para mostrar todo el rango de fuerzas con las que vamos a estar interactuando. Ven que es algo súper complicado y posiblemente depende también del tipo de muestra. Algunas muestras a lo mejor va a tener una fuerza más fuerte en el dipolo-dipolo, a lo mejor otro tipo de muestras va a ser expansión, a lo mejor va a ser una combinación de todos. Pero una vez que esta radiación llega a la muestra, nosotros, por medio de la punta oscilante, vamos a poder detectar este nuevo gradiente de fuerzas que puede ser traducido a un espectro que es muy similar al espectro de espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier. Ahora bien, ¿cómo funciona la técnica de fuerza fotoinducida? Bueno, nosotros lo que usamos es que implementamos el AFM en amplitud modulada, pero bimodal. Esto es que utilizamos las dos frecuencias de resonancia del cantilever. La primera, la frecuencia, el nivel de resonancia natural, fundamental, que vamos a llamar como omega 0, y la segunda frecuencia de resonancia denominada omega 1. Estas dos frecuencias van a tener una demodulación instantánea, por lo cual vamos a estar extrayendo los cambios de amplitud en estas dos frecuencias y vamos a utilizar la segunda frecuencia de resonancia para extraer la amplitud, el cambio de amplitud debido a la interacción de las fuerzas atractivas para regular la distancia entre la punta y la muestra, mientras que el cambio de amplitud en la frecuencia natural, omega 0, va a ser utilizada para estar detectando todo este gradiente de fuerzas fotoinducidas. Y asimismo vamos a poder generar una imagen en topografía y una imagen de PIFM o una imagen química. Esta técnica puede ser aplicada en dos modalidades. Una que se conoce como manejo directo y otra que se conoce como banda lateral. En el manejo directo, nosotros, la frecuencia de láser
lo hacemos pulsar a la frecuencia de resonancia, la frecuencia del primer modo fundamental del cantilever, omega 0. Mientras que la medición en banda lateral se va a obtener por medio de una suma o una diferencia de la segunda frecuencia de resonancia del cantilever menos la primera frecuencia de resonancia o la suma. Y bueno, es importante decir que la medición en banda lateral es más sensible a muestras delgadas que pueden ser compuestas de material orgánico o inorgánico. Es más sensible a la superficie, mientras que el manejo directo tiene más capacidad de profundidad y puede caracterizar más el volumen de la muestra. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos un LAS sintonizable a cierto rango del infrarrojo, el cual es alineado para que dirija el haz hacia un espejo parabólico. Este espejo parabólico también tiene una alineación fina al final que va a dirigir y concentrar el haz de luz exactamente donde se encuentra la interacción entre la punta y la superficie, mientras el fotodetector y la electrónica va a estar detectando las deflexiones de la muestra. Si nosotros hacemos un barrido en números de onda, cuya resolución para el tipo de láser de cascada cuántica que utilizamos es de 0.5 centímetros a la menos 1, nosotros vamos a estar detectando estos gradientes de fuerza en las resonancias moleculares de la muestra, y esto nos va a permitir obtener este tipo de espectroscopía, en donde vemos una curva de intensidad en función al número de onda, que es que concuerda bastante bien con los espectros de FTIR de volumen. Por ejemplo, aquí muestro 4 ejemplos de 4 superficies que nosotros usamos como superficies muestras para caracterizar el equipo y probar su funcionalidad, que es nylon, politersulfona, polimetacrilano de metilo y polimida. Como podemos ver, pues sí existe una gran concordancia con estos espectros de FTIR en volumen. Ahora bien, voy a presentar algunos ejemplos interesantes. Y el siguiente ejemplo que quiero mostrar es el compuesto de ácido polilático y caucho acrílico. En esta experiencia también se pudo obtener un tercer componente. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Como podemos ver, después de obtener una imagen en topografía, pues uno tiene la capacidad de poder tomar espectros en diferentes localidades de la muestra que le parezcan interesantes a uno de la muestra, y podemos determinar los diferentes tipos de espectros de los diferentes componentes del espécimen. Por ejemplo, en el área azul, pues, se tomó un espectro en donde se puede determinar un pico a 1750 centímetros a la menos 1, el espectro verde a 1720 y el espectro en rojo a 1070. Una vez que se determinan estos picos, es posible hacer una imagen química haciendo que el láser tenga un número de onda de 1750, por ejemplo, y al hacer una imagen de PIF, pues todas las moléculas que son resonantes en este número de onda van a tener un contraste muy claro en esta imagen química. Lo mismo se hizo para la imagen de 1070 y 1720, en donde podemos ver las diferentes composiciones y aquellas especies que no son resonantes en este número de onda, bueno, pues se van a ver como un contraste oscuro. Es importante recalcar que una vez que se tiene tres tipos de imágenes químicas, uno puede hacer una combinación para obtener finalmente una imagen química compuesta, que es la que se encuentra aquí en 3D al lado izquierdo y en recuadro amarillo. Este tercer componente, bueno, pues fue algo que todavía queda por descubrir qué es, pero lo indico aquí porque es importante también mencionar que los espectros de PIFM también pueden ser verificados en la biblioteca de búsqueda espectral en línea. Por ejemplo, en este caso,
se estudió un material de fluoruro de polibideno, en donde se obtuvo un espectro de PIFM y se encontró o se buscó en una librería en FTI Search, en donde se puede hacer ver la concordancia del espectro con el que se encuentra ya disponible en las librerías en línea. Entonces, pues bueno, es otra herramienta que también que contamos nosotros, en la cual podemos buscar espectros en línea y buscar las concordancias con los espectros que estamos obteniendo bajo PIFM. El siguiente ejemplo es para mostrar cómo también es una técnica muy sensible a monocapas de moléculas orgánicas o incluso a moléculas, agregados de moléculas orgánicas o incluso a moléculas únicas. Esta experiencia consistió en depositar una película de 30 nanómetros de espesor de esta molécula peptoide sobre una superficie de silicio. Una vez que se tiene ese espectro, se tomó un espectro de PIFM, que es la línea, la curva verde de la curva que se encuentra inferior. Y también se obtuvo un espectro de FTIR de este peptoide, donde, bueno, se puede ver que hay un pico característico, me parece que es del grupo amida, de esta molécula peptoide, que está alrededor de 16-33 centímetros a la menos 1. Posteriormente, se hace un recocido de la muestra con el fin de anclar una monocapa al substrato. Y después se hace un lavado especial para eliminar todo el resto de las moléculas. Después de que se hizo este lavado, se tomó otro espectro de FTIR en los diferentes puntos que vemos aquí en la imagen de topografía, en el punto amarillo, morado, naranja y verde, y de los cuales vemos su espectro en la gráfica de arriba, del lado derecho superior. Donde parece que no encontramos el pico característico de la amida, pero vemos diferentes picos. Uno de ellos parece estar alineado con este FTIR del siloxano orgánico. Tiene un pico alrededor entre 1200 y 1300 y otro cercano a 800 centímetros a la menos 1. Y bueno, pues esto lo que nos indica es de que el substrato de cierta forma está contaminado. Posiblemente esta contaminación haya sido la causante de que no se haya quedado una sola monocapa sobre la superficie. Posterior a eso, bueno, se hizo espectroscopía en estos dos agregados que se encuentran en topografía, que muestran un contraste más claro, y en este caso vemos el punto verde y el punto rojo, los cuales ya nos muestran un pico alrededor en el número de onda de 1633, lo cual indica que es relacionado con el grupo amida de la molécula. Y si nosotros hacemos una imagen de PIF a 1633, vamos a ver cómo el contraste en estos agregados es un contraste más claro con respecto a la superficie, que es la imagen que se encuentra al lado izquierdo en la parte inferior. Entonces, pues como podemos ver, el PIFM sí tiene la capacidad de resolver grupos pequeños de moléculas, y creemos que también incluso de moléculas únicas. Ahora bien, otra de las características importantes que se tiene es la capacidad de hacer imágenes espectrales. Esto es que nosotros vamos a estar haciendo espectroscopía en cada píxel de la imagen. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 128 píxeles por 128 píxeles, bueno, pues en cada píxel se va a estar tomando un espectro para poder tener un tipo de volumen espectral de la muestra. Lo interesante es de que uno puede estudiar diferentes fenómenos. En este caso voy a mostrar un resultado muy interesante que obtuvimos en microislas con varias monocapas de nitruro de boro hexagonal sobre silicio.
en el cual se hizo una imagen espectral, y una vez que se tiene esta imagen de Hyper, uno puede determinar qué puntos o qué líneas de puntos se quieren observar, que es la línea que se ve en la imagen a la izquierda. Podemos ver una línea con varios puntos, y en la gráfica inferior es donde vamos a ver todos estos espectros. Entonces uno puede mover los cursores para ver cómo se van a mostrar las diferentes resonancias del substrato. Entonces se hizo, aquí podemos hacer un barrido, y lo que vemos es de que alrededor de 1551, 1365 es posible ver unas ondas estacionarias de polaritones de fotones de superficie sobre una isla de este material, de varias monocapas de este material. Entonces, bueno, pues esto es súper interesante porque, bueno, puede ser una herramienta potencial súper poderosísima para el desarrollo de dispositivos basados en polaritónica. Ahora bien, nosotros sentimos que PIFM puede complementar otros tipos de técnicas analíticas en cuanto a, bueno, las especies detectadas va a ser información molecular, se puede hacer un mapeo e imágenes, se tiene una resolución lateral menor a 10 nanómetros y una profundidad de penetración de 20 nanómetros para la banda natural, la banda lateral de PIFM. Y si vemos esta otra gráfica de técnicas analíticas, PIFM realmente estaría complementando este espacio que se encuentra entre STM-EDS y TOFSM, alrededor de 10 nanómetros. Ahora, la plataforma de Vista 1 es muy interesante porque es realmente un equipo bastante versátil y flexible para la integración no solo de más láseres, haz luminosos o láseres, sino también para la integración de diversos tipos de microscopías de sonda local. Realmente podría ser como un tipo de laboratorio integrado en un equipo. Aquí, bueno, estamos viendo una imagen en 3D de SolidWorks, en donde podemos ver algunas características del microscopio. Es posible integrarle una óptica inferior para fluorescencia confocal, Raman y fotoluminiscencia. Es posible la integración de un interferómetro y un haz luminoso, con el cual va en conjunto con ¿cómo se dice? La integración de un detector MCDT mercurio, cadmio, telurio, para lo que se conoce como la técnica de scattering SNOM. Asimismo, se integra en el puerto principal, que es la línea roja conectada al multiplexor, de donde por medio del multiplexor se puede hacer la integración de diversos láseres. En este caso, la imagen que estoy mostrando aquí, vemos cómo el multiplexor se conecta un láser de cascada cuántica al multiplexor y un láser de oscilador óptico paramétrico también. Y bueno, el multiplexor va a ser encargado de darle la salida a cualquiera uno de estos dos láseres. También cuenta con puertos en la parte de atrás para integrar otros láseres y una salida de CCD, en este caso para cuando se quiera hacer PIFM en muestras transparentes y de forma transversal. También, bueno, es posible integrar Raman, como lo mencioné anteriormente, AFM conductivo, sonda Kelvin, fuerza electromagnética, fuerza magnética, fuerza versus volumen para estudios de adherencia o viscoelasticidad de las muestras, AFM conductivo, tapping, microscopía de escaneo térmico, etcétera. Y bueno, también estamos trabajando en nuevos productos como es el Vista 75 y el Vista 150. El Vista 75 es una versión más económica de lo que sería el Vista 1,
pero no se le va a poder integrar tantos tipos de modalidades. Y el Vista 150 está enfocado para la industria, para hacer caracterización de máscaras de fotolitografía o wafers para la industria de la electrónica. Y bueno, sin más que decir, bueno, cabe nada más decirles muchas gracias por su tiempo y vamos entonces ahora a dar comienzo con la presentación de Vini y sus resultados que ha obtenido en el TEC de Monterrey. Entonces, Vini, todos tuyos. Muchas gracias, Miguel. Primero me gustaría confirmar si ven la pantalla correctamente sin cuadros oscuros. Todavía está cargando, pero de hecho sí se alcanzan a ver todavía del lado derecho. Muy bien. ¿Qué tal ahora? Ya desapareció el más grande, de hecho. Queda uno pequeñito en la parte de abajo todavía. Muy bien. Bueno, voy a hablar de algunos de los resultados que hemos obtenido con el uso del microscopio de fuerza fotoinducida aquí en el TEC de Monterrey. Para la presentación lo voy a enfocar en 3 avenidas de trabajo. Uno, thin film, otro, bulk analysis y el último, control de calidad. Primero voy a empezar con el área de thin film y empiezo introduciendo este artículo que publicamos con esta técnica de caracterización en el Journal de Advanced Materials Interfaces. Para aquellos quienes les interese, el impact factor de este journal es de 6.1 aproximadamente. Y bueno, simplemente se trabajó con un material compósito de oro con nanopartículas de carbón. El método de síntesis es bastante sencillo. Se agrega el precursor de las nanopartículas de oro en la fotorresina para producir el carbón vítreo y por procesos de fotolitografía convencionales y después pirólisis podemos transformar el SO8, la fotorresina, en carbono vítreo, pero durante el proceso de pirólisis el precursor de oro, en este caso ácido tetracloroáurico, se convierte en nanopartículas de oro. Ahora bien, esto es bastante sencillo de caracterizar por un equipo de microscopía de barrido de electrones, ya que pues, la composición del carbón y del oro son suficientemente diferentes. Pero ¿qué tal cuando trabajas con moléculas orgánicas? Esto es, si queremos funcionalizar las nanopartículas de oro selectivamente con un grupo funcional orgánico. Esta técnica ya deja de ser tan reliable. Aquí observamos a la izquierda la topografía de la estructura compósita, en donde vemos algunos gránulos polidispersos en el rango de aproximadamente 40 nanómetros de tamaño hasta tan grandes como 100. Ahora bien, aquí no podemos distinguir qué es oro y qué es carbón. Claramente es solo una imagen de topografía. Pero si funcionalizamos este material con el mercaptopropionic acid, que es la molécula que está desplegada arriba de la topografía, sabemos que el tiol va a absorberse específicamente en las nanopartículas de oro y vamos a tener un grupo carboxilo disponible para hacer funcionalización orgánica con diferentes biomoléculas vía NHS-IDS o enlaces de bases Schiff. Importantemente, aquí tenemos un carbon double bond oxygen para los expertos en espectroscopía por infrarrojo. Sabemos que hay un stretching de este bond alrededor de 1700 centímetros inversos y esto es muy importante porque es el bond, creo, más estudiado, ya que esta interacción es muy, muy fuerte. Podemos abusar de ese conocimiento para hacer un mapeo de exactamente dónde está localizado ese carbon double bond oxygen en nuestra muestra y obtenemos lo que se despliega en el lado derecho de la pantalla, que es las nanopartículas de oro contienen el carbon double bond oxygen
Esto proviene de la incubación de la muestra con el mercaptopropionic acid y demostramos selectividad de funcionalización en las partículas de oro. Para este trabajo se utilizó para hacer gratings de células específicamente sobre las nanopartículas de oro y fueron resultados excelentes que pudimos obtener con esta técnica de caracterización. Ahora voy a hablar de este otro paper. Este fue publicado en Advanced Materials Interface, perdón, en Applied Materials Interfaces, casi el mismo nombre. Y el factor de impacto de este journal es de 9.2, a quienes les interese ese dato, en donde trabajamos con Continuous Chaotic Printing, que es básicamente como un mezclador estático, pero que no mezcla. Más adelante voy a dar detalles en eso, con electrohilado para extruir un polímero desde la microescala hasta la nanoescala. Y en esa parte requerimos del uso del PIFM para caracterizar la muestra. Vamos a ver cómo. Para explicar un poco qué es lo que estoy a punto de presentar, quiero que piensen en pasta de dientes. Particularmente este tipo de pasta de dientes, creo que todos los hemos visto, en donde el tubo tiene unas secciones blancas, unas secciones rosas y unas secciones azules, y al extruirlo, se preserva esa conformalidad de colores de pasta de dientes. Esto porque el dominio viscoso de la pasta de dientes domina sobre los términos inerciales de la extrusión y tenemos una extrusión laminar y se mantiene la conformalidad de los componentes, vaya, en este caso colores. Pero ahora quiero que pensemos en este ejercicio y que lo seguimos extruyendo más y más y más y más y más y más chiquito. Va a llegar un punto en donde ya no vamos a poder ver la diferencia de colores. Vamos a requerir una técnica de caracterización en la micro o nano escala para poder diferenciar la pasta de dientes azul versus la rosa versus la blanca. Teniendo eso en mente, ahora volvamos al paper que les quiero presentar. Lo que utilizamos fue un mezclador estático. El mezclador estático funciona en procesos industriales para mezclar. Esto es porque agrega muchos términos inerciales en el flujo, por lo que domina el flujo turbulento y puede mezclar algo. Pero si el dominio es muy viscoso, los términos inerciales que estás agregando no generan mezclado. ¿Qué es lo que ocurre? El diagrama de abajo lo ejemplifica con, empezamos con dos materiales A y B, tras pasar por el primer bloque del mezclador estático, se dividen en dos. Y ahora tenemos una estructura que es A, B, A, B. Y por cada elemento vamos duplicando el número de estriaciones en el polímero. Ahora bien, esto se hace en microescala o macroescala. Y cada elemento se va dividiendo el polímero en estriaciones más y más chicas. Pero no solo eso, eso no es todo. Después de este proceso de estriar esta mezcla de polímeros A y B, procedemos a electrohilar el polímero, lo que lleva a estas estriaciones de la microescala a la nanoescala. Para aquellos que no conocen qué es el electrohilado, es un proceso muy sencillo en donde si tengo un polímero con carga y yo aplico un potencial desde donde está el polímero hacia una placa, que en este caso llamamos colector, en donde promovemos una fuerza electroforética de donde está el polímero a la placa, este forma un jet en donde el polímero, por su carga, quiere ir hacia el conector. Pero la tensión superficial del polímero hace que este se elongue de una manera que llamamos Taylor cone, que produce que se genere como la telaraña de una araña, una fibra extremadamente delgada, que ésta se deposita en el colector. Ahora bien, en este proceso sigue dominando el flujo laminar, por lo que las estriaciones que generamos al principio
lo que conseguimos es encogerlas, pero aún se mantienen. Pero ¿cómo vamos a ver eso? Este es el color, no podemos diferenciar cuál es la parte blanca, cuál es la rosa, cuál es la azul. Pero sí con fuerza fotoinducida. Aquí hacemos el scan de las fibras a una longitud de onda específica. Esta longitud de onda la conocemos porque conocemos los polímeros como los que estamos trabajando. En este caso, 1499 centímetros inversos es específico para uno de los materiales que componen a esta fibra estriada. En esa sección pueden ver que efectivamente dentro de las fibras se pueden ver líneas adicionales que generan contraste a esta longitud de onda. Haciendo zoom a una sección particular de la fibra, podemos apreciar estas estriaciones dentro de la fibra. Lo que quiere decir que esta técnica también sirve para caracterizar el bulk de un material de este orden de magnitud de tamaño, que son nanofibras de aproximadamente 500 nanómetros de diámetro. Y las estriaciones, muy importante, 70 nanómetros de longitud o de grosor, por lo que demuestra bastante bien la resolución de esta técnica para diferenciar las estriaciones en esta aplicación en particular. También, claro, este es un resultado positivo, pero también te puede ayudar a revisar procesos de síntesis que no funcionaron correctamente. Por ejemplo, en este caso, no se aprecian las estriaciones con tanto contraste. Y esto es porque para este mezcla de polímeros en particular, no hubo el match reológico para que el flujo laminar se conservara durante todo el proceso de producción. Y el PIFM nos ayudó a determinar eso, cosa que con otra técnica de caracterización hubiera sido muy difícil, a menos de que tengas acceso a un micro NMR para hacer una tomografía de resonancia magnética, lo cual es bastante complicado en preparación de muestra. Y esto solo pones tus fibras en el equipo y ya puedes empezar a caracterizar. Por último, quiero hablar de control de calidad. Aquí ya, claro, no hay un paper. Esto es un poco más aplicaciones industriales. Y para aquellos quienes son expertos en XPS, yo sé que han sufrido la contaminación de silicio adventicio. Muchas personas hablamos de carbono adventicio, pero el silicio adventicio en producción de polímeros es muy importante. Ahora bien, aquí tenemos un material en donde la topografía no nos dice mucho. Tenemos un grumo por ahí, un grumo por allá, pero no sabemos la composición química de este polímero. Lo más importante, no sabemos qué tan homogéneo es la distribución de monómeros o oligómeros en este polímero. Y silicio adventicio, muy importante. Si nosotros escaneamos esta muestra y buscamos por silicio adventicio, oh sorpresa, uno de los grumos que está por ahí, uno específicamente, no todos, es resonante o se puede ver el contraste a una longitud de onda específica para silicio adventicio. Si damos un zoom a esa parte, podemos apreciar que esa contaminación está en una posición muy extraña del polímero. No es todo ese grumo, es solo parte del grumo. Y esto es muy importante porque nos puede dar insights de exactamente cómo pudo venir esta contaminación. Este tipo de contaminación viene desde el proceso de mezclado de monómeros. Si el glassware con el que estás trabajando no está perfectamente limpio de contaminantes, particularmente silicio, este tipo de grumos puede acontecer. Ahora bien, otro ejemplo, pero aquí me gustaría hacer un overlay de las dos imágenes. A la izquierda tenemos
la mezcla de polímeros, buscamos por silicio, tenemos la imagen a la derecha, y si hacemos el overlay, podemos apreciar que estos gránulos de silicio no hacen mucho match con la conformalidad topográfica de la muestra. Esto quiere decir que están bastante bien mezclados con el polímero, por lo que la contaminación surgió desde el proceso de síntesis y no a posteriori. Por ejemplo, si las partículas de silicio estuvieran como extruidas sobre el material, pudieras llegar a la hipótesis de que la contaminación fue a posteriori de la síntesis. Pero si está embebido y forma parte de la topografía del material de manera cohesiva con todo, es que la contaminación vino a priori o durante el proceso de síntesis, lo cual es un red flag muy importante a la hora de que estás produciendo materiales con alta calidad de pureza, particularmente silicio, siendo el contaminante más prevalente en esta área. Esas son las tres avenidas que quería hablar. Thin film con las nanopartículas de oro funcionalizadas con mercaptopropionic acid, la extrusión de estructuras heterogéneas de polímeros a la nanoescala con electrospinning y el área de contaminación. Pero, si me dan un segundo, me gustaría también mostrarles el software del equipo y cómo se hace un análisis PIFM. Ya me perdí entre mis tabs. Listo. Share screen. Muy bien. Espero que puedan observar mi pantalla. Deben de ver a la izquierda un recuadro amarillo, luego uno azul, rojo y verde. ¿Esto es correcto? Correcto. Correcto, Vini. Sí se ve. Excelente. Bueno, esta estructura, aquí lo que se hizo fue una corrida hyper, que es lo que estuvo explicando Miguel, que es simplemente en cada punto en donde tenemos un dato de topografía, obtenemos un espectro en el rango completo, dependiendo del láser con el que estés trabajando. En este caso, yo estoy trabajando con un láser de 1880 centímetros inversos a aproximadamente 870. Entonces está en el área de fingerprint del IR. Eso es importante. Y bueno, este material es una estructura de dióxido de silicio en donde se hicieron huecos por reactive ion etching para hacer un patrón muy particular, que son círculos espaciados, creo una micra entre ellos. No se puede apreciar muy bien los círculos en el hyper porque esto es información espectral, no topográfica. Pero lo que les quiero mostrar es algo muy interesante de qué es lo que puedes hacer con hyper. Voy a irme hacia la derecha de la pantalla. Esto ya les mostró Miguel un video de cómo puedes tú seleccionar ciertos picos para resaltar en la imagen que adquiriste. Por ejemplo, esta banda azul, alrededor de 1263 centímetros inversos, los que conocen mucho FTIR y silicio ya van a saber a dónde voy con esta banda en particular. Pueden ver que genera un contraste particular en los círculos hechos con deep reactive ion etching. Esto es muy importante y lo vamos a ver por qué. Luego vamos a la sección roja, 1212. La symmetric stretching de silicon, oxygen, silicon, pues está en todos lados. El rojo no genera un contraste en particular en ninguna sección de la muestra. Y 1181, que es el segundo doblete de la symmetric stretching de silicon, oxygen, silicon, parece que genera un contraste en lo que no son los círculos, que pueden imaginarlo más como diamantes. Si vemos la fotocomposición de estos tres canales de color, en esta sección combinada, que es la imagen de hasta la derecha, podemos ver que efectivamente los círculos o puntos, como lo estén viendo dependiendo de la calidad de la imagen, son más azules, las cruces
son más verdes y en general toda la muestra tiene rojo. Pero esto para caracterización analítica no es suficiente. Ustedes quisieran ver, claro, más contraste. Y sobre todo, deconvolucionar el espectro de la parte azul de la verde. Con este tipo de información podemos hacer un análisis de los datos con técnicas de Machine Learning muy famosas, Principal Component Analysis y Multivariable Curvature Resolution, que para no entrar en muchos tecnicismos, vamos a hacer el ejemplo, vamos a ver si logramos deconvolucionar las contribuciones de uno y otro de los materiales en esta muestra, y poco a poco les voy explicando exactamente qué es lo que está sucediendo. Procesamiento de datos, normalización, etcétera. Aquí lo importante es loading vectors. ¿Cuántos espectros espero deconvolucionar de esto? Aquí voy a poner 3, porque con el análisis anterior vimos que tenemos los círculos y las cruces. Pudiera poner 2, pero una contribución que siempre es importante y no podemos dejar de lado es el ruido. Y el ruido va a ser nuestro tercer vector a analizar en Principal Component Analysis. Tan sencillo, clic en Analyze, el resultado lo arroja en menos de un segundo, la verdad, estoy sorprendido. Aquí podemos ver que efectivamente tenemos 3 contribuciones. Una la podemos atribuir a ruido, que estoy seguro que es la primera, pero vamos a ver más adelante con MSR, que es lo que obtenemos. Aquí en el Score Correlation Graph, es algo muy importante observar el Score Correlation Graph. Podemos ver 3 nubes de puntos, una aquí arriba, una aquí en medio y una aquí abajo. ¿Qué son esos clústeres de puntos? Bueno, Multivariable Curvature, Principal Component Analysis lo que hace es, de la matriz de datos que tenemos, cada punto tiene un espectro completo. Entonces lo que checamos es la varianza de ese punto con sus vecinos. Y así sucesivamente en toda la matriz. Cuando empezamos a tener un dominio de un material a otro, la varianza entre los puntos vecinos va a ser muy alta. Y cuando nuestros puntos vecinos son el mismo material, la varianza va a ser muy baja. Lo que estamos normalizando es eso, en un score de correlación. ¿Cuáles son nuestros clústeres de correlación de los vecinos de toda la muestra que analizamos, o el espacio de muestra que analizamos? Y luego decimos, ok, tenemos 2, 3, 4 clusters. Eso quiere decir que hay ciertos dominios en donde los vecinos tienen la mínima varianza. Esto quiere decir, o se puede correlacionar con que en ese espacio predomina cierto componente. Con esta información podemos ir a Multivariable Curvature Resolution, perdón. Ahora sí, a deconvolucionar los espectros. Ya tenemos, a partir de los datos de Principal Component Analysis, la distribución de varianza de los posibles elementos en nuestro sistema. Y utilizamos 3 vectores para poder eliminar el ruido. Entonces, en MSR, solo queremos deconvolucionar 2. Component Count, 2. Claro, todos estos valores cambian dependiendo del material que ustedes quieran caracterizar. Y tan simple como Resolve Components. Quiero que vean el contraste entre los círculos y los anticírculos o cruces en estos 2 imágenes resultado. Si recordamos la imagen inicial del Hyper y la selección de componentes por los canales rojo, verde y azul, no se compara el contraste con el resultado de MSR. Y principalmente nos logra deconvolucionar las contribuciones principales del espectro en esos puntos. Por ejemplo, aquí a la izquierda, este espectro de abajo corresponde al espectro
de los círculos y la derecha a los anticírculos, cruces, como lo quieran ver. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Para aquellos que sean muy versados en caracterización de óxido de silicio, pueden apreciar que el de la derecha efectivamente es simplemente óxido de silicio de un wafer de silicio. Pero el de la izquierda tiene una contribución importante, alrededor de 1300, y esto es el carbón adventicio o contaminación de PDMS en la superficie. Pero ahora, ¿cómo vamos a definir qué es? Este material se hizo por RIE, por lo que tuvo que haber pasado un proceso de protección, litografía, para luego hacer etching específico en esas secciones. Entonces, en teoría o la hipótesis es que esta contaminación de carbón adventicio viene precisamente de la sección en donde se hizo el photopatterning para poder crear esta estructura. Y con eso es todo. Espero les haya sido muy útil la presentación, que hayan visto cómo manipular y procesar datos en PIFM, cómo explotar los modelos de Machine Learning que tenemos ya disponibles en todas las técnicas de espectroscopía para mejorar la calidad de su imagen, y 3 tipos de aplicaciones: Thin Film Bulk Analysis y control de calidad, que hemos explotado aquí en el TEC de Monterrey con el uso del equipo. De hecho, el equipo está aquí atrás de mí. Y bueno, cualquier pregunta, por favor. Estamos más que dispuestos a responder todas sus dudas. Hombre, pues muchas felicidades, Vini. La verdad, qué resultados tan padres has obtenido y qué buena presentación. Muchas gracias, la verdad. Muy, muy buenos resultados. Muchas gracias. Ok, bien, y Miguel, sí tenemos algunas preguntas por acá. Creo que al final las preguntas no llegaron en el orden del final de la presentación, entonces habrá algunas que ya tocamos. De todas maneras, vamos a mencionar para los asistentes que las puedan, pues ahora sí que tener las respuestas. La primera que, bueno, es la más común, es la parte de los costos del equipo, mencionando los 3 modelos que comentaste, Miguel. Sí, Es una es excelente una pregunta. Posiblemente yo no tengo la cuestión de precios bien clara. Yo creo que para esas cuestiones sí sería mejor mandar un email, porque lo que yo he visto es de que, bueno, el Vista 1 sí puede tener costos que van posiblemente de 250,000 hasta $1,000,000, ¿verdad? Dependiendo de qué características se quieran. El Vista 75 obviamente es más económico, posiblemente, no sé, unos 200, 150, 200,000 dólares, pero el Vista 150, como es para la industria, ese sí va a ser un poco más caro, posiblemente sea el más caro de todos, pero realmente ahorita sí no podría dar un precio del 150. Pero con mucho gusto, si nos mandan un email, podremos resolver o darles una respuesta más precisa. Ok, perfecto, Miguel, está bien. Sí, de todas maneras voy a atender la solicitud así directamente. Después, bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la resolución máxima que se ha alcanzado hablando ya en cuanto a la aplicación? Sí, creo que ahorita lo máximo que se ha visto es alrededor de 5 nanómetros. De 5 Ok. nanómetros, pero me llama mucho la atención porque sí he visto yo imágenes de PIFM, de ADN, en donde muestra detalles muy interesantes, una hebra de ADN. Yo siento que sí anda, es posible resolver características de moléculas orgánicas únicas. Y pues bueno, eso es lo que se está haciendo investigación, pero yo siento que sí se tiene la capacidad, porque las imágenes de PIFM, o sea, lo interesante es de que una imagen de fuerza atómica pues es en sí una convolución de la forma de la punta con la forma del objeto con el que se está interactuando. Pero cuando
hablamos de PIFM, se produce como un tipo de nanoantena al extremo ápice de la punta, lo cual va a producir una punta todavía mucho más fina. Y esto se puede ver en las imágenes. Si contrastamos una imagen de PIFM con una imagen topografía, podemos ver cómo los cambios de contrastes en PIFM son más marcados. Y es debido a este tipo de nanoantena que se crea al extremo ápice de la punta. Ok. Ok, Miguel. De hecho, también, bueno, ok. Ahorita ya explico cómo vamos a enviar estas respuestas para un poquito más a detalle si es que es necesario. Sí. Después tenemos la tercera pregunta, que creo que está, bueno, sí se habló un poquito en la presentación, pero valdrá la pena mencionarla de nuevo. Bueno, se conoce que en técnicas como XPS se puede acoplar con Raman o SNOM. ¿Es posible acoplar esta técnica también? ¿Pueden dar detalles de los alcances totales de las técnicas que se pueden acoplar? Sí, bueno, como mencioné, sí se puede acoplar Raman, SNOM o diversos tipos de sonda local. No he visto el caso en donde también se interfase un XPS. Habría cuestión de analizar la posibilidad. Bueno, un detalle que se me pasó aquí mencionar es de que la plataforma Vista 1 normalmente trabaja en condiciones atmosféricas, pero también se tiene la posibilidad de poner un cobertor ambiental, cobertor ambiental, pero al hacer esto es posible hacer vacío. Entonces, todo estos experimentos que se mostraron a condiciones ambientales también se pueden hacer a un vacío, a cierto vacío, un vacío bajo, no ultra alto vacío, no, ni alto vacío, pero a un vacío. Entonces, posiblemente con cierto vacío sí se pueda pues, aplicar también más tipos de tecnología, pero sí, pues habría que analizar la posibilidad de poder integrarle un XPS. Ok, bueno, después está la pregunta un poquito general, creo que va más enfocada en el tema de la aplicación, la comento. El proceso de síntesis que mencionó Vini fue muy preciso. ¿Este protocolo se debe seguir siempre para tener estos mismos resultados? Pregunta complementaria, ¿hay algún proceso en específico que se deba seguir para que el equipo pueda captar información de la muestra? Hablando de síntesis. Disculpa, no entendí la primera pregunta. ¿Pudieras preguntarlo otra vez? O sea, Sí, mire, sin problema. O sea, lo que habla aquí es de que el proceso de síntesis que mencionaste para las nanopartículas es muy específico. La duda se está centrando en si este proceso debe seguirse siempre para obtener los resultados que tú obtuviste o puede haber alguna variación. para el área de nanopartículas y funcionalización, ese ejemplo lo presenté desde el punto de vista que era, en mi opinión, una de las maneras más sencillas de presentarlo. Las partículas de oro, bueno, las interacciones de partículas de oro con capeantes tiolados es de las cosas más estudiadas de funcionalización. Y también el pico de Carbon Double Bond Oxygen en el FTIR. Ese experimento fue más demostrativo de funcionalización específica de partículas de oro y mapeo de Carbon Bond Oxygen. Y digamos que medio hice trampa porque era la manera más sencilla de verlo. Pero mientras tu nanopartícula y tu sustrato tengan algún fingerprint distinto en el IR, deben de ser posibles de resolver. Por ejemplo, si no fueran nanopartículas de oro y fueran, por ejemplo, nanopartículas de alúmina, el alúmina tiene un fingerprint muy específico en el IR, entonces no requerirías ningún agente capeante para diferenciarlo. Aquí con oro necesitamos la molécula capeante para poder tener algún espectro en el área del fingerprint. Esto es una limitación de mi equipo por el rango de IR que trabajo.
de 800 centímetros inversos a 1880. Entonces, no es necesario funcionalizar tus nanopartículas para caracterizarlas, pero depende mucho de las propiedades ópticas de tus partículas si las puedes ver en el PIFM. Para hacerlo más puntual posible, si tus materiales tienen espectro en el área de fingerprint, se pueden diferenciar en el PIFM sin ningún postprocesamiento. Si no, vas a requerir un procesamiento para poder darle a la partícula funcionalidades orgánicas que se puedan ver en la ventana de fingerprint del IR. Ok, Sí, gracias. aquí nada más me gustaría complementar un poco lo que dice Vini de que su equipo ahorita solamente cuenta con un láser de cascada cuántica en el mirror infrared. También hemos tenido aplicaciones en donde podemos integrar otro tipo de láseres en el rango visible, como es la tecnología de YSL de supercontinuos. Entonces, bueno, pues también es posible la integración de otro tipo de láseres a diferentes números de onda o longitudes de onda. El rango visible que posiblemente nos puedan dar ya más información de agregados o de metales. Ok, Miguel, gracias. Bueno, continuando, porque tenemos algunas cuantas más. Bueno, esta es muy sencilla. Si el equipo ocupa cantilevers especiales o con alguna característica de alineación, o se puede usar Sí. algo convencional. Okay. Sí, muy buena pregunta. Sí, bueno, en sí la cabeza de la FM está diseñada para que tenga un montaje cinemático. Entonces, esto requiere de que si el nido donde se coloca el cantilever, si tiene ciertas ranuras, las cuales nos van a ayudar a alinear el cantilever. El cantilever también tiene estas hendiduras. Entonces, estas hendiduras van a empotrarse en estos patrones que están en el nido. Y sí, los cantilevers que usamos sí son especiales porque tienen un recubrimiento especial de oro y también producimos cantilevers de platinum, iridium. Pero sí son especiales este tipo de cantilevers que manejamos. Especialmente para PIFM, porque sí se ha requerido mucha investigación y desarrollo para poder obtener un cantilever de calidad que nos pueda dar una buena señal de fuerza fotoinducida. Ok, la siguiente pregunta habla de aproximadamente cuánto tiempo toma obtener una medición con buena resolución de topografía con el equipo para una muestra en un orden de los 20 a 30 nanómetros. Pues no sé, unos 15 minutos. ¿Tú cuánto dirías, Vini? ¿Cuánto tiempo te cuesta? Bueno, es que depende mucho de alta resolución. Si es solo topografía, no dura más que una FM convencional. Va a depender mucho de la... Lo puedes calcular con el speed de tu punta. El speed de tu punta lo vas a determinar dependiendo de qué tan rugosa es tu muestra. Si es muy rugosa, tienes que ir más lento. Si es muy plana, puedes ir muy rápido. Entonces, la escala de tiempos puede ser abismal, tan rápido como Miguel mencionó, o tan lento como 8 horas. Depende mucho de qué es lo que quieras obtener. Resolver, sí. La resolución de la imagen, el speed de la punta. Por ejemplo, la última imagen que les enseñé, que es un hyper, esas sí son lentas. En cada punto en el que quiera un dato de topografía, saca un espectro completo. Entonces, si tu tiempo de integración, puedo hacer el cálculo en este momento, si tu tiempo de integración por píxel es de 2 segundos, y es una imagen de 124 píxeles por 124 píxeles, pues 124 píxeles por 124 píxeles por 2 segundos, entre 3600, duraría 8 horas. Porque cada píxel toma un espectro de 2 segundos. Otro píxel, 124 por 124, eso sí es lento. Entonces, yo lo que hago es, ya cuando tienes muy bien
digamos, una muy buena noción de tu muestra, de qué es lo que quieres observar y ya estás listo para publicar, te vas directo a alta resolución, Hyper, para obtener la mayor cantidad de datos. Pero para caracterización rápida, por ejemplo, lo de control de calidad, no necesitas todo el espectro de la muestra, y menos si ya es algo que conoces. Puedes checar particularmente para un componente. Por ejemplo, lo que les mencioné de las contaminaciones de PDMS, claro que no tardé 8 horas en sacar cada imagen. Me voy a bajar resolución, 32 píxeles por 32 píxeles, y en vez de obtener un espectro completo en cada punto, simplemente pongo el láser a un wave number específico. Entonces, ya no hay tiempo de integración, no estás obteniendo un espectro completo en cada píxel, solo estás teniendo la intensidad a un wave number en particular, y eso hace el scan que sea igual de rápido que el de topografía. Entonces, de nuevo, regresa resolución, speed de la punta, pero yo creo que un rango entre 15 minutos y 3 horas, dependiendo de qué tan exhaustivo quiera ser, es un tiempo estimado. Y si son expertos en AFM o tienen experiencia en AFM, hacer este tipo de análisis no toma más tiempo. Es fundamentalmente lo mismo que lo que está haciendo el equipo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando caracterizo el equipo y utilizo este tipo de muestras que ya son conocidas, el PES o el Nylon, sí, realmente es muy rápido. O sea, yo diría que unos 10, 15 minutos en lo que se pone la muestra, se pone la cabeza de la FM, se hace el acercamiento, se toma una imagen en topografía y se toman espectros de 15 segundos, por ejemplo, o 30 segundos, dependiendo. Y sí, va a tener un tiempo total de unos 10, 15 minutos, sí. Ok, gracias Miguel, gracias Vini. Y la última pregunta que tenemos acá está más relacionada con el tema químico y habla de que si el equipo puede realizar cuantificación química al obtener los espectros de IR. ¿A qué se refiere de cuantificación química? Como a Me imagino que la pregunta viene, por ejemplo, FTR en transmitancia, es trivial la cuantificación, Birl-Lumber-Love. En ATR no es trivial porque el campo evanescente depende de no solo tu ventana de ATR, sino también de las propiedades de tu material y de la longitud de onda. Entonces tienes que hacer un ajuste matemático. Y en yo personalmente no estoy seguro. He comparado directamente FTR de transmitancia, PIFM y ATR. La magnitud de los picos es diferente. Debe de haber un modelo matemático que desconozco para hacer el ajuste a como si fuera transmitancia y cuantificar, pero yo lo desconozco. Muchas de mis aplicaciones han sido más mapeo cualitativo, de aquí tengo este material, aquí tengo este otro, y así sucesivamente. Okay. Pero debe de ser por el fundamento físico de dónde proviene la señal, debe de haber un modelo para hacerlo analítico, pero yo lo desconozco. No sé si tuvieras algún comentario, Miguel. Gracias. Sí, bueno, Digo, de todas maneras, realmente... si falta, pues puedo pedir más información sobre la pregunta, porque digo, estas nos las mandan por WhatsApp, por el chat, entonces puedo pedir más información y de nuevo la podemos detallar por correo. Ahorita es básicamente... Sí, yo creo que sería lo más indicado. Necesitaría yo entender un poquito más a fondo qué es lo que se requería hacer o cuál es la intención y lo podemos hablar, pero sí, lo podemos tocar Ok. adelante. Ok, Miguel, pues bueno, creo que con eso concluimos las Ahora, preguntas. mi respuesta está en base a cómo yo interpreté la pregunta. Si la interpreté mal, una disculpa. No, estuvo muy bien, Claro, Vini. No, muy bien, muy yo, bien. yo también, yo creo que tengo idea, tal vez la idea que tenemos ahorita es similar a la de Vini, porque bueno, están comparando, ¿no? Se va a comparar esta parte de la técnica de FTIR con el piffing, que es pues, lo más similar y algo que sí se ocupa mucho acá en México, ¿no? Entonces, Sí, claro, claro. Entonces, de todas maneras, sí, vamos a detallar más y de todas maneras les hago llegar las preguntas ya con más detalles a ambos para que podamos complementarla de una buena manera. Sí, claro, y claro. con esto sería lo último que tenemos de preguntas. Entonces, pues bueno, antes que nada, a todos los asistentes, muchísimas gracias por el tiempo, por quedarse con nosotros. A los panelistas, muchísimas gracias
Miguel, Vini, de verdad una presentación muy enriquecedora. Gracias. Y bueno, yo no sé si tienes algún tu otro comentario ya para poder cerrar el tema del webinar. No, igualmente muchísimas gracias a los dos panelistas. Muy interesante lo que ambos expusieron y gracias también a todos los espectadores que estuvieron aquí. Con respecto a sus preguntas, si alguno se quedó con ganas de profundizar en alguna de ellas, sin ningún problema pueden contactarnos ya sea a la página de Intercovamex o al mismo Luis. Luis, si nos hicieras el favor de poner en el cuadro de chat tu correo para que Claro. te contacten y si hay alguna duda podamos resolverla juntos. Una vez, gracias a todos. Vamos a hacerles llegar una constancia por este evento y por supuesto la grabación de este video para que lo tengan a la orden en cuanto ustedes lo ocupen y puedan revisar los detalles que ustedes necesiten. Y pues bueno, sin más, eso es todo. Gracias una vez más a los panelistas. Nos vemos en el siguiente. Estén muy pendientes de nuestros siguientes eventos porque vamos a tener más webinars con respecto a datos técnicos, con respecto a más temas interesantes que seguro a ustedes les va a ser de mucha utilidad. Sí, claro que sí. Gracias. Pues, muchas gracias Luis, muchas gracias Jonathan por organizar este webinar y bueno, pues aquí estamos en contacto y sí, háganos llevar todas las preguntas que surjan, con mucho gusto las responderemos y bueno, pues aquí estamos en contacto. Perfecto, Miguel. gracias. Gracias, Vini. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye.